en la cual vamos a intentar daros una serie de recomendaciones, de consejos que hemos ido adquiriendo a base de la experiencia de acompañar a empresas españolas durante todas las cut-off de Eurostar y que están enfocadas a ayudaros a preparar una propuesta exitosa. El objetivo fundamental es que a mediados de junio estáis recibiendo una carta equivalente a esta. Esta es la carta con la cual el secretariado de Eureka comunica a los participantes que su proyecto está aprobado, que ha pasado todas las etapas de la evaluación internacional, el proyecto está aprobado y os invitan a presentar la solicitud de financiación nacional en vuestro país en base a las reglas nacionales y las convocatorias nacionales de financiación que existan. Para ello, tenemos que obtener una nota muy buena. Muy buena. Y como ya apuntaba en la introducción que hicimos antes, en esta convocatoria especialmente buena. Se espera una alta competencia. Al ser un programa asociado al programa Marco, la evaluación de Eurostar se realiza en base a los 3 criterios que todos conocemos: calidad y eficiencia de la implementación, excelencia e impacto, con la peculiaridad de que usamos una escala de 600 puntos, 200 puntos en cada uno de los 3 apartados. Bien, ¿cuáles son los comentarios que vemos en un proyecto excelente, un proyecto de muy alta nota, de más de 500 puntos? Pues en la parte de implementation hablan de consorcios altamente cualificados, muy complementarios y con buena sinergia. En la parte de excelencia técnica, proyectos altamente innovadores, aproximaciones altamente innovadoras que dan lugar a nuevos productos con claras ventajas sobre lo que ya está disponible en el mercado. Y en la parte de mercado, precisamente, se valora en la parte de impacto y comercialización que los productos que queremos obtener con el proyecto Eurostar vayan dirigidos a un mercado amplio, no solamente al mercado regional o al mercado nacional de los socios participantes, sino un mercado lo más amplio posible, y además que ha sido bien defendido, ha sido bien explicado y bien justificado. No basta con hacer buenas proyecciones de lo que podríamos llegar a vender, sino que hay que hacer una muy buena justificación por ello. Y además, aportando un plan de comercialización de eso que vamos a hacer desde que acabe el proyecto Eurostar, en esos 24 meses que tenemos hasta la entrada del mercado, hay que exponer ese plan de comercialización, en qué va a consistir, qué actividades vamos a realizar y si aplica el plan de protección de la propiedad industrial. Para ello, antes de empezar a escribir, la clave fundamental de un proyecto de cooperación internacional está en la construcción del consorcio. Como os indicábamos, Eurostar busca proyectos de cooperación internacional. No necesariamente necesitamos consorcios muy amplios. El promedio en Eurostar está entre 2 y 3 países y 2 y 4 socios. Muy rara vez vemos proyectos que impliquen más de 3 países o de 4 socios. Y la clave sobre todo está en buscar socios complementarios. Socios complementarios en la cadena de valor que no solapen entre sí ni en su expertise técnico ni en sus actividades de mercado. El papel de los socios, de los end users en Eurostar normalmente no tiene sentido. Eurostar busca financiar proyectos en TRL de 4 a 6, el rol de los end users suele estar posterior a esto y normalmente las actividades de este tipo de socios tienen más sentido incluirlas dentro del plan de las actividades que vamos a tener que describir, que vamos a llevar a cabo en esos 24 meses desde que acaba lo financiable por el proyecto Eurostar y hasta la entrada del mercado. Y por último, una cuestión relevante, una entidad debe ser socia o debe ser subcontratada, no solamente en base a que, bueno, como en mi país no puede ser socia, pues la tengo que poner subcontratada. No, el rol de un socio en un proyecto es no solamente su participación en el mismo, sino su participación, su interés en la explotación comercial de los resultados posteriores. Es decir, alguien que está en el proyecto, que interviene en el I+D del proyecto, y el día que acaba el I+D del proyecto y acaba el proyecto Eurostar, desaparece del mapa, eso tiene mucho más sentido como entidad subcontratada que como entidad socia del proyecto. El líder ha de ser una pyme intensiva en I+D y os hacemos un llamamiento a animaros a aquellas empresas españolas que participéis en proyectos Eurostars en esta convocatoria y que cumpláis los requisitos de pyme intensiva en I+D a coger el liderato del proyecto, porque es muy rentable. A diferencia de otros programas, el líder del proyecto Eurostars no tiene una carga administrativa y financiera muy fuerte en comparación con el resto de socios, porque la justificación de las ayudas es individual. Cada entidad va a recibir su propia ayuda y va a negociar con su agencia financiadora nacional la subvención que hay al respecto. Es decir, no va a tener que recibir el dinero de todos los socios, repartirlo, recuperarlo.
No, cada uno se va a llevar a cabo su parte financiera. Con lo cual, eso descarga mucho de responsabilidad a la pyme que actúa como líder. Y por otro lado, da currículum. Es decir, estamos viendo después de toda la trayectoria del programa, que es un programa que sirve para capacitar a las pymes para después acometer proyectos de mayor envergadura o en consorcios más amplios. Es muy importante a la hora de planificar la propuesta contar con la disponibilidad de los socios. Siempre insistimos en que la cooperación en un proyecto Eurostars no empieza el día que el proyecto está aprobado y empezamos a hacer tareas y más de. La cooperación tiene que empezar en el momento de la escritura. Si los socios no se implican, difícilmente el proyecto va a ser consistente. Va a presentar fuertes asimetrías entre las partes escritas por unos socios y lo que otros socios no han aportado. Y un elemento clave es demostrar que es un proyecto de cooperación win-win. Es decir, no se trata de que el líder es el que monta el proyecto para llevárselo todo. No, ese no es el espíritu de Eurostars. Tiene que haber una clara sinergia entre los socios. Es muy importante, además, cuando describamos las capacidades de cada uno de los socios, tiene que quedar claro el rol que juega y que tiene, además, capacidades técnicas, financieras y de recursos humanos para acometer las tareas que dice que va a llevar a cabo. Y por último, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un programa que no cubre el 100% de la financiación del proyecto. No cubre el 100% del presupuesto del proyecto. En el mejor de los casos, en España, una pequeña empresa obtendría un 60% de subvención. Y el 40% no es posible obtenerlo en otros programas. Tiene que ser posible, la empresa tiene que disponer de recursos financieros suficientes para acometerlo. Y por ello es capital que la empresa goce de una salud financiera suficiente para, por un lado, mantener su actividad a lo largo de la vida del proyecto, 2 años como promedio, incluso hasta 36 meses, y sobre todo para cubrir la parte del presupuesto que no está subvencionada. Un aspecto relevante en relación con la forma de redactar. Como sabéis, en Eurostars no hay entrevistas, no hay reuniones con los evaluadores. La evaluación se realiza exclusivamente sobre lo que escribís y entregáis. Y por ello es muy importante escribir de forma adecuada. Si de toda la charla que os estoy dando quisiera que os quedarais solamente con un aspecto, sería este enlace que os doy aquí, el de las guidelines de evaluación. Eurostars ofrece de forma pública las guidelines que van a usar los evaluadores para evaluar vuestra propuesta. De modo que si entendéis qué cosas van a puntuar los evaluadores, qué cosas van a valorar los evaluadores en cada uno de los apartados del proyecto, será mucho más fácil que escribáis una propuesta fuerte y una propuesta sólida que logre altas puntuaciones. La solicitud Eurostars no es una solicitud de formato libre, tiene un sistema de preguntas muy concretas a la que hay que dar respuestas muy directas y además en un espacio determinado. Todas las preguntas de la solicitud Eurostars tienen un número de caracteres máximo que se puede completar, que se puede utilizar. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante utilizar la síntesis vuestra capacidad de síntesis para dar unas buenas respuestas y, insisto, es muy importante responder de forma directa. Si la pregunta es ¿cuál es la principal innovación del proyecto? No nos dediquemos a contar durante 3 párrafos cuál es el estado del arte y que en el siglo XIX se empezó por no sé qué. No, id al grano, id a respuestas claras y directas. Y sobre todo, no escribáis en modo hipervínculo. Esto no es una página web. No referenciéis en la pregunta 23 que continuaréis en la pregunta 42 o que parte de la respuesta ya se ha dado en la pregunta 15. No. Cada pregunta debe responderse en su espacio, no debe hacerse respuestas cruzadas entre ellas. Y si interpretáis que alguna pregunta ya la ha respondido en otra caja, eso quiere decir que alguna de las 2 preguntas no está entendida, porque no hay ninguna pregunta redundante. Algo fundamental, cuando lo tengáis todo escrito, aunque sea pocos días antes de la fecha límite de entrega, que alguien que no haya estado involucrado en la escritura lea el texto en su conjunto, ¿vale? Que alguien haga una lectura de control de calidad, no tanto porque pueda aportar mucho a última hora en cuanto a distintas actividades técnicas o cambiar el presupuesto, sino sobre todo ver la coherencia de la redacción. Esto es algo que los evaluadores notan mucho cuando la propuesta está construida en modo Frankenstein, en modo a cada uno ha escrito un trocito y después queda muy incoherente. Unas pocas cuestiones formales. Por favor, ponéis un mail de contacto operativo.
el secretariado de Eureka y Cedeti, la única manera que tienen de contactar con los participantes es a través de ese correo electrónico que proporcionáis. Entonces, garantizad que incluís un correo electrónico que es de alguien que está al tanto del proyecto y que pueda responder con agilidad y rapidez a cualquier cuestión del secretariado o de Cedeti. En cuanto al presupuesto, mejor información que la que dio Óscar Fernández con el Slido no podemos daros. Eso da un poco el promedio, da una indicación de cuál es el tamaño de los proyectos Eurostars en España y, sobre todo, el aspecto fundamental es que el presupuesto tiene que ser coherente, por supuesto, con las actividades que vamos a realizar, pero muy importante también, con la capacidad financiera de la empresa. Como prometió María, os vamos a aburrir con el tema de fechas en cada ocasión que tengamos. Os lo vamos a repetir hasta la saciedad. Los proyectos pueden comenzar entre julio y noviembre de 2021, deben finalizar como muy tarde el 30 de junio del 24 y la recomendación que hacemos es no meter proyectos de más de 30 meses en esta convocatoria y comenzar en torno a septiembre-octubre del 21. A la hora de escribir la solicitud, veréis que está formada esencialmente por estas 6 partes, el pitch, el business case, etc. Bien. En la parte de evaluación os comentamos que el proyecto se evalúa sobre 3 criterios y los 3 criterios pesan exactamente igual. Eso se traduce en que no hay partes más importantes o menos importantes en la solicitud. Cada una de ellas debe dedicarse el tiempo suficiente. La primera de ellas, el pitch, os recomendamos que la escribáis la última, cuando tengáis el proyecto finalizado. ¿Por qué? Porque es lo primero que ven los evaluadores y os los tenéis que enamorar, los tenéis que ganar en el primer vistazo. Cuando el evaluador vea vuestra propuesta y la abra delante de él, lo que va a tener es el pitch, es la primera página. Esa información debe ser muy clara, muy convincente. Son 3 preguntas muy concretas. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo vas a ganar el dinero? ¿Y por qué? Y además nos dan muy poquitos caracteres para hacerlo, o sea que tenemos que ser especialmente convincentes. Respecto al título y el acrónimo, que sean informativos, ¿de acuerdo? Por favor, evitad esos acrónimos que a veces parecen la contraseña de un finlandés que dices, bueno, ¿esto qué quiere decir o para qué sirve? Intentad que sea algo práctico y sobre todo también que al evaluador le transmite información ya desde el minuto 0. La segunda parte que os pide rellenar la solicitud es el business case, la parte que luego sirve para evaluar fundamentalmente la parte de impacto, ¿vale? Insisto, se trata de financiar proyectos de I+D cercanos al mercado en unos TRLs de 4 a 6 aproximadamente. Entonces, os van a hacer muchas preguntas sobre, vale, y una vez que acabe el proyecto Eurostars, ¿qué actividades vais a realizar a nivel de consorcio para acabar introduciendo los entregables en el mercado? No solo te van a preguntar por qué tu proyecto es mejor, también te van a preguntar por las proyecciones financieras. Entonces, debe ser una parte a la que se le preste mucha atención. Lo que vemos, por desgracia, es que normalmente las otras 2 partes fuertes, la parte técnica y la parte de descripción del consorcio, se rellenan bastante bien, suelen tener buenas puntuaciones, pero en la parte de negocio es donde vemos más tropezones y más notas que se nos caen. Entonces, por favor, dadle la atención que merece y, sobre todo, si requerís de la ayuda de vuestros comerciales, de vuestros financieros, de vuestro departamento de publicidad para completar esta parte, no dudéis en hacerlo. Esto es un proyecto de I+D, pero esta parte contiene muchas preguntas que no tienen carácter técnico. En cuanto a la descripción del proyecto, es fundamental resaltar su carácter innovador. La esencia de Eurostars es poder defender que vamos a hacer un proyecto de I+D tan innovador, tan diferente a lo que hay disponible en el mercado, que vamos a lograr una ventaja competitiva sobre nuestra competencia para poder vender más y en más sitios. Entonces, el abordaje debe ser un abordaje técnico que suponga realmente un salto de calidad relevante sobre lo que ya existe ahora mismo en el mercado. En la descripción de los paquetes de trabajo, la principal recomendación es bastante intuitivo la forma en la que hay que rellenarlos, poco consejos tenemos que dar aquí, pero sí que tiene que quedar muy claro qué hace cada socio. Insisto, acordaos siempre que esto es un proyecto de cooperación internacional. Entonces, en cada uno de los paquetes de trabajo que se dividen en tareas, debe quedar claro qué tareas hace cada socio y ver cómo se refleja esa complementariedad técnica entre los socios a la hora de ejecutar el proyecto. Respecto a los participantes, volvemos a lo mismo. Esta parte suele ser la más simple para vosotros de completar. A fin de cuentas, os están preguntando información sencilla sobre la empresa. Entonces, lo que no hay que perder el norte es en que debe realizarse una descripción
clara de si en la parte técnica la empresa A va a acometer estas tareas técnicas, cuando describa en el participante quién es, qué él sabe hacer y de qué recursos dispone, tiene que haber coherencia y debe quedar demostrado en esa parte que el participante puede acometer las tareas a las que se ha comprometido en los paquetes de trabajo técnicos. La distribución de los paquetes de trabajo, como hablábamos, como ya comentó María, recomendamos encarecidamente introducir un paquete de trabajo transversal que cubra fundamentalmente el management. Si tiene sentido por la naturaleza de vuestro proyecto y hay connotaciones éticas también en la gestión de los aspectos éticos, y con la distribución de presupuesto que os comentaba María. Fundamentalmente sería incluir aquí el personal dedicado a gestión, los gastos de viaje del proyecto. Os recomendamos que vayan en esta parte, lo mismo que los gastos de auditoría, porque simplifican luego mucho la traslación al presupuesto de financiación nacional. Y en cuanto a los paquetes de trabajo técnicos, insistimos una vez más, no más de 5, aparte por las cuestiones formales que comentaba María, no volvamos locos a los evaluadores. O sea, no queramos presentar un proyecto tan complejo, tan granular, que sea difícil y complicado de entender. Normalmente, con 4 paquetes de trabajo técnicos, si acaso 5, suele ser suficiente para la naturaleza de un proyecto Eurostars por la duración y por el número de socios que tiene. Asimismo, la solicitud permite aportar un anexo técnico que en teoría es opcional. No lo hagáis. No lo hagáis. No dejéis que sea opcional. Incluid necesariamente un anexo técnico. Se permite subir un único archivo en formato PDF, un peso de hasta 50 megas y la duración recomendada es en torno a 10-12 páginas aproximadamente, no más. Os recomendamos plantear este anexo técnico como una ayuda visual para que los evaluadores entiendan mejor tu proyecto y, lógicamente, aquello que uno entiende bien es más fácil que lo valore bien. Aquello que entendemos mal, que no somos capaces de asimilar, difícilmente le vamos a dar buenas puntuaciones. Tened en cuenta que una solicitud de Eurostars estándar vienen a ser, dependiendo del número de socios, entre 60 y 90 páginas de texto plano. Eso es un infierno para los evaluadores y todavía cuando la primera fase, que solamente tienen que ver unas pocas propuestas, vale, pero los miembros del IEP se pueden estar viendo 40 o 50 solicitudes. Entonces, si somos capaces de ponerles fácil su trabajo aportando un anexo técnico que incluya, por ejemplo, el típico diagrama de Gantt, un diagrama de bloques para mostrar cómo son los paquetes de trabajo y cómo se relacionan entre sí. Si somos capaces de hacer visual el objetivo del proyecto. ¿Sí? Siempre se me viene a la cabeza un proyecto precioso de una empresa española que además acaba de ganar un nuevo proyecto de la Comisión Europea que era sobre unas placas para corregir las hernias discales. Bueno, la verdad es que tú veías el anexo técnico de aquella empresa y con las 5 primeras páginas tenías clarísimo cuál era el problema, qué querían hacer, cuáles eran los paquetes de trabajo y cuál era el diagrama de Gantt para cometerlo. O sea, eso ahorra un montón de tiempo al evaluador y eso le da muchas más facilidades a la hora de plantearlo. También os recomendamos incluir aquí gráficos y tablas de la parte financiera, de la parte del business case. Tener en cuenta que en las cajas de texto de esta parte solo se puede meter texto plano, no te permiten incorporar ningún tipo de elemento adicional. Entonces, a veces explicar una proyección financiera a base de texto plano es realmente complejo. Bueno, pues demos la esencia de esa proyección financiera en la caja de texto y luego remitamos al anexo técnico indicando que en el anexo consta la gráfica 3 en la que aparecen las proyecciones de ventas del periodo 26 al 29 de nuestros entregables. Y así con toda la información financiera que normalmente en forma de tablas y gráficos se entiende mucho mejor. Dadle un aspecto profesional, bien formateado y bonito, para que no desdiga de la calidad de la propuesta. Y luego, la solicitud Eurostars también permite aportar anexos financieros. A ver, antes de hablar de esto, no debe confundirse la información financiera que consta en los Financial Report dentro de la solicitud. Esa es obligatoria, la deben cumplimentar todas las empresas del consorcio y la no cumplimentación puede hacer que el proyecto se caiga. Y otra cosa son los anexos financieros, que son documentos en PDF que podemos adjuntar a la solicitud.
Bien, en el caso de lo típico que se incluye aquí son las cuentas de los 2 últimos ejercicios cerrados, auditados y presentados, ¿de acuerdo? En el caso de las empresas españolas no es obligatorio, porque como CEDETI puede acceder a esa información a través del registro, si la queréis aportar, bien, si no la queréis aportar, no pasa nada. Y únicamente las empresas que no dispongan de 2 ejercicios presentados en registro sí que deberían aportar un business plan, ¿vale? Así que para estas sí sería obligatorio el anexo financiero en forma de business plan. Además de la recomendación que os dábamos de que alguien os eche una mano revisando la propuesta desde... Uy, perdonad que he saltado la diapositiva. Además de la recomendación que os dábamos de que alguien conocido os haga una revisión a la propuesta, desde CEDETI también podemos ayudaros revisando solicitudes ya prácticamente completas, ¿de acuerdo? Que tengáis ya prácticamente terminado de escribir. El sistema de presentación de solicitudes permite generar un borrador en PDF. Y eso es lo que nos podríais enviar por correo electrónico a María y a mí hasta el día 28 de febrero, viernes, a las 12 de la mañana. ¿Vale? Todo lo que recibamos antes de esa fecha nos comprometemos a responderlo. Lo que llegue después de esa fecha muy probablemente no dará tiempo. Y antes del día 2 de febrero os estaremos respondiendo con nuestros comentarios, que nunca van a ser de índole técnico. No tenemos esa capacidad entre 2 personas de ser capaces de abarcar todo el espectro de proyectos Eurostars, muchísimo menos, pero sí recomendaciones sobre todo de tipo formal para ayudaros a hacer una buena presentación de la propuesta. Como último consejo, sed tecnológicamente ambiciosos, id a por proyectos técnicamente muy buenos, pero sin dejar de ser realistas, tanto desde el punto de vista técnico como de capacidad financiera de vuestros socios. Y sobre todo, no se lo pongáis fácil a los evaluadores para que os quiten puntos. Trabajad pensando en escribir la propuesta para que sea entendible y valorable. Y que los evaluadores no tengan que dar por hecho que vuestro proyecto es bueno, que no lo van a hacer. No es su obligación. Su obligación es evaluar y puntuar lo que está escrito en la solicitud. Así que ponédselo fácil. Muy bien, pues con esto termino mi presentación. Los documentos PDF que os vamos a aportar de esta presentación, veréis que aparecen algunas slides adicionales con consejos generales que, bueno, no vamos a pararnos ahora para no alargar más esta intervención. Y ahora ya María va a realizar la última de las presentaciones a modo de cierre y conclusiones. Cuando quieras, María.